Vamos a leer un texto en la Biblia que se encuentra en Salmo 146 y versículo 3, y dice así: No confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Repito, no confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. El título es Un llamado al compromiso. Un llamado al compromiso. ¿Cuál es el llamado y cuál es su compromiso? El llamado es que usted se acerque al Padre, se acerque al Hijo, abrir su corazón al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo trabaje en usted y para que le enseñe, para que el Espíritu Santo lo guíe a toda verdad, todas las dudas que tiene. El hombre no es el que deba dar la respuesta. Un pastor, un sacerdote, el papa, quien sea, no es el que deba dar la respuesta. Es el Espíritu Santo. Los hombres están como un medio, pero ellos no pueden hablar sino por el Espíritu Santo. Este es un tema muy grande, pero no vamos a tocar ese tema hoy. Hoy simplemente quiero hacer referencia de un llamado al compromiso, así se llama, así se titula. Y luego, pues también tenemos un texto. Eh, Hay un texto aquí. El compromiso es este. Vamos a basar esto en el Salmo 146.3. ¿Cuál es su compromiso? El compromiso suyo es no confiar en los príncipes, ni en hijo de hombre. Si en esta, si Jesús estuviera en nuestro tiempo, Él no diría, no confiéis en los príncipes. O si el profeta Isaías estuviera en nuestro tiempo, Él no diría, no confiéis en los príncipes. Él diría, no confiéis en los presidentes. Los presidentes son todos los que gobiernan un país. Pero aquí hay un segundo, dice, ni en hijo de hombre, ni en hijo de hombre. ¿Qué quiere decir eso, ni en hijo de hombre? O sea, cualquier persona humana, solo que la Biblia aclara directamente en un término opuesto a lo espiritual, y él dice, no confíes en hijo de hombre. O sea que en vez de, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que usted no tiene por qué confiar en un sacerdote. ¿No debería de ir a confesarse a un sacerdote? ¿No debería de ir a confesar sus pecados a un pastor? ¿No debería de ir a un papa a confesarse? ¿No debería de ir a ningún hijo de hombre, hijo de mujer, a un ser humano, en otras palabras, a confesar sus pecados o a confiar en un pastor que él va a solucionar sus problemas espirituales? ¿O que está esperando que el pastor le ayude con la predicación para que usted se levante espiritualmente? O sea, no hay que poner la confianza en esas personas, sino tenemos que poner la confianza, tenemos que poner la fe, tenemos que poner la mirada, tenemos que poner nuestro corazón, nuestra mente, nuestras decisiones en el Padre, en el Hijo. Es lo que quiere dar a entender cuando dice, no pongas, no confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre. Entonces, ¿cuál es lo opuesto del Hijo del Hombre? ¿Cuál es lo opuesto de un ser humano? Lo opuesto es lo espiritual, que es el Padre, el Hijo. Que pongamos nuestra confianza en ellos. Cuando usted necesita algo, tiene que venir al Padre, tiene que venir al Hijo, tiene que venir buscando ayuda hacia ellos.
Y cuando usted siente ganas de confesar un pecado, tiene que confesarlos a ellos. La exhortación de Apocalipsis es un llamado urgente al compromiso, resumido en simbolismo de las dos mujeres de Apocalipsis, aunque a veces pareciera que el pueblo de Dios será derrotado en este conflicto cósmico entre la verdad y el error. Dios promete que su iglesia finalmente triunfará. Cristo es el fundamento sólido sobre el que construye su iglesia. Esta iglesia se basa en las enseñanzas de su palabra. Y aquí tenemos una referencia bíblica en Mateo 16:18 para reforzar este argumento o este comentario. Y dice así Mateo 16:18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerá contra ello. Repitamos, y yo también te digo, o sea, Jesús está hablando a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y sobre esta roca. O sea, no dice la frase, no dice la Biblia, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia. ¿Dice así? No, ¿verdad? No dice así. La palabra dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Es la continuación de la frase. Pero luego viene una coma y dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero no dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi roca. No dice así, sino dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mis iglesias. Qué compromiso más para entender este versículo. Al contrario, Babilonia, como hemos visto, se cimenta en las enseñanzas y las tradiciones hechas por el hombre. Cualquier líder religioso que constituya la voluntad revelada de Dios en las Escrituras por las opiniones o las tradiciones humanas, o prefiera a estas últimas por encima de la Biblia, básicamente está fomentada la confusión babilónica. En los días de la antigua Babilonia, la iglesia y el Estado eran una misma cosa. Cuando el rey Nabucodonosor se sentaba en el trono real de su templo, supuestamente hablaba en nombre de los dioses. En una ocasión, como un acto de rebelión o de rebeldía contra el Dios verdadero, y el rey babilónico aprobó un decreto universal que imponía la adoración y ordenó a todos los súbditos que se inclinaran para atacar su decreto. Un poderoso símbolo de lo que el pueblo fiel de Dios que se niega a adorar la falsa imagen enfrentará en los últimos días, según Daniel 3. Ahí está la historia de Nabucodonosor, está en Daniel 3. En los últimos días de la historia de la tierra resurgirá un sistema de la iglesia, de iglesia-estado, la Babilonia espiritual, con un líder espiritual que pretenderá hablar como Dios, declarará que su palabra es la palabra de Dios misma y sus mandamientos, los mandamientos de Dios. Durante siglos, los pontífices romanos han declarado que ocupan el lugar de Dios en la tierra. En su carta encíclica del 20 de junio de 1894, el Papa León VIII declaró: sostenemos sobre esta tierra el lugar de Dios Todopoderoso. El Ferraris Ecclesiastical Dictionary o Diccionario Eclesiástico Ferraris añade: el Papa es de tan gran dignidad y tan exaltado que no es un mero hombre, sino como si fuera Dios. El vicario de Dios, el apóstol Pablo, agrega:
estas palabras exponiendo este poder. Se opondrá y se exaltará contra todo lo que se llama Dios o se adora, hasta sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:4. Segunda de Tesalonicenses 2:4. Vamos al comentario de la escritora White. Dice así: el poder humano no estableció la iglesia de Dios ni puede destruirla. La iglesia no fue fundada sobre la roca de la fuerza humana, sino sobre Cristo Jesús, roca de la eternidad, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. La presencia de Dios da estabilidad a su causa. Las instrucciones que nos llegan son: no confiéis en los príncipes ni en hijo de hombres. Salmo 146:3. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Isaías 30:15. La gloriosa obra de Dios fundada en los principios eternos de la justicia no será nunca anonadada. Irá de fortaleza en fortaleza, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. Profetas y Reyes, página 438. En los días más sombríos de su largo conflicto en el mal, le fueron dadas a la iglesia de Dios revelaciones del propósito eterno de Jehová. Se permitió a sus hijos que mirasen más allá de las pruebas presentes hacia los triunfos futuros. El tiempo cuando, habiendo terminado la lucha, los redimidos entrarán en posesión de la tierra prometida. Estas visiones de gloria futura, cuyas escenas fueron descritas por la mano de Dios, deben ser apreciadas por su iglesia hoy, cuando se está acercando rápidamente el fin de la controversia secular y se han de cumplir en toda su plenitud las bendiciones prometidas. Muchos fueron los mensajes de consuelo dados a la iglesia por los profetas antiguos. Consolaos, consolaos, pueblo mío. Isaías 41. Fue la recomendación de Dios transmitida por Isaías, acompañada por visiones admirables que han inspirado esperanza y gozo a los creyentes a través de los siglos que siguieron. Despreciados, perseguidos y abandonados por los hombres, los hijos de Dios en toda época han sido, sin embargo, sostenidos por sus seguras promesas. Por la fe han mirado hacia adelante el tiempo en que Él cumplirá en favor de su iglesia esta promesa. Ponerte en gloria perpetua, gozo de generación en generación. Isaías 60:15. Profetas y Reyes, página 533. Cada alma debe darse cuenta de que Cristo es su Salvador personal y en su vida cristiana se manifestará el amor, el celo y la perseverancia. Cristo nunca debiera estar alejado de nuestra mente. Los ángeles dijeron de Él: llamarase su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Qué precioso Salvador es Jesús. Seguridad, auxilio, confianza y paz hay en Él. Es el disipador de todas nuestras dudas, la prenda de todas nuestras esperanzas. Cuán precioso es el pensamiento de que realmente podemos llegar a ser participantes de la naturaleza divina con la que podemos vencer, así como Jesús venció. Jesús es plenitud de nuestras expectativas, es la melodía de nuestros himnos, la sombra de una gran roca en el desierto. Es el agua viva para el alma sediente. Es nuestro refugio en la tempestad. Es nuestra justicia, nuestra santificación, nuestra redención. Cuando Cristo es nuestro Salvador personal, anunciaremos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Reflejemos a Jesús, página 13. Gracias, queridos amigos. Muchísimas gracias por visitar al canal. Suscríbase, por favor, para que el Evangelio llegue a más personas. Yo no
estoy bajo ningún lucro, a mí no me pagan por hacer esto, no me pagan por compartir con ustedes. Esto es un ministerio laico independiente. Así que por favor apoyen escribiéndose en el canal de YouTube y compartan. Gracias por todo, tengan ustedes un feliz día.